Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Levántate y Resplandece. Es un gusto y un placer para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Como podrán ver, estamos muy bien acompañados. Nos acompaña el pastor Jorge Ramírez. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Así es, y pues bueno, les invitamos a que compartan esta transmisión, a que pues se sumen, que nos hagan saber sus opiniones aquí en los comentarios. Te recuerdo que en la parte de abajo aquí en la pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales, así como el número telefónico al cual te podrás poner en contacto. Y pues bueno, vamos a el día de hoy a seguir con la segunda parte. Hemos venido hablando acerca del ungido y el día de hoy pues nos toca hablar acerca de la confesión del ungido. Y pastor, antes de iniciar, me gustaría, si me lo permite, leer lo que dice la palabra de Dios. Nuestro texto base es el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 47. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Amén. Bueno, pues es interesante, ¿no? Siempre que se habla de David, a mí me emociona mucho hablar de David. Y sobre todo en este suceso, Sí. cuando se enfrenta al gigante, se me hace una escena como de película, ¿no? Como una escena de esas que son épicas, Sí. que se recuerdan por siempre. Entonces ahí David manifiesta varias cosas interesantes, que es precisamente lo que vamos a hablar. Pero yo quisiera recapitular un poquito para los que nos están mirando a través de nuestras redes sociales. Recordar que es un ungido. Si te acuerdas de lo que se ha hablado últimamente, yo he estado pendiente de lo que habló el anciano Agustín, y la semana pasada estuvo el miércoles platicando también mi esposa sobre lo que es el ungido. Y pues recapitulando y recordando, lo que hablaron es que el ungido, pues la palabra ungido significa alguien que reciba aceite sobre su cabeza. Digamos que esa es la expresión más sencilla de lo que es ser ungido. Y el aceite sobre la cabeza para nosotros, los hijos de Dios, es lo que representa es el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Ah? Y habíamos hablado también que hay tres formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un cristiano. Una es el Espíritu con nosotros, que siempre, aún antes de conocer al Señor, estaba con nosotros. Incluso fue el que nos convenció de que lo buscáramos, de que éramos pecadores y de que teníamos que venir en pos de Jesús, en pos de Dios. La otra es el Espíritu en nosotros, que es cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y le decimos: Él entra a morar en nosotros, y el que entra a morar en nosotros es Dios en la forma del Espíritu Santo. Y entonces eso nos dice la palabra de Dios, que el Espíritu en nosotros en realidad nos está renovando o nos está vivificando, nos da vida, pues estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y ahora el Espíritu en nosotros nos vivifica, nos da vida cuando estábamos muertos. Y la tercera manifestación del Espíritu en la vida del hombre es la que Jesús les decía. ¿Se acuerdan que Jesús dice que sopló sobre sus discípulos? Ahí en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, sopló y le dijo: recibid el Espíritu. Ahí era el Espíritu en ellos, ¿verdad? Porque habían creído. ¿Cómo se recibe el Espíritu en nosotros? Cuando creemos y cuando lo recibimos, ¿no? Y la tercera forma es en la que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, espérense, quédese todavía, porque aún falta una de las manifestaciones del Espíritu. Y la manifestación del Espíritu de la que Jesús hablaba era la del Espíritu sobre nosotros, ¿verdad? Esa manifestación lo dice muy claramente en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces Sí. me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra, dice, ¿no? Entonces son tres, es importante entender que esas tres manifestaciones solo las puede tener un hijo de Dios. El Espíritu con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Pero la otra es importante que cuando hablamos de la unción nos referimos al Espíritu sobre nosotros. El Espíritu sobre el hombre, incluso lo vemos en el Antiguo Testamento. El Espíritu sobre el hombre incluso muchas veces vino sobre gente inconversa. Incluso si lo leemos, cuando Elías está huyendo y decide ya no seguir el ministerio, Dios le manda y le dice, ve y unge a Eliseo, ¿no? Para que te sustituya. Pero después dice, ve y unge a reyes paganos incluso. Los va y los unge. Esto habla de que, de alguna manera, la autoridad esa del Espíritu sobre las personas estaba sobre los que estaban en una posición de autoridad, incluso aunque no fueran del pueblo de Dios. Entonces es interesante, ¿no te parece? Sí. Entonces, el Espíritu sobre el hombre puede incluso manifestarse hasta en personas que no conocen de Dios. Por eso es que ahí en el libro de Joel dice que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne, si te das cuenta. Sí. Incluso puede ser hasta en conversos, pero el Espíritu sobre el hombre no permanece allí, se puede ir. ¿Te acuerdas que David decía en su palabra y en los salmos, decía, no quites de sobre mí tu Santo Espíritu? Porque sí, el Espíritu sobre el hombre se puede manifestar o no se puede manifestar. Pero el Espíritu en el hombre, ese no puede desaparecer ya. Ya una vez que el Espíritu está en nosotros, entonces el Espíritu permanece allí. Y el Espíritu en nosotros es el que nos regenera, nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? El Espíritu sobre nosotros no es así. Nada más nos da poder, nos da una capacidad sobrenatural para hacer cosas. Incluso cuando el Espíritu estaba sobre las personas decía, haz todo lo que te venga en la mano. No sé si te acuerdas que dice varios versos en el Antiguo Testamento, haz lo que te venga en mano porque el Señor está sobre ti. O sea, de alguna manera tienes una capacidad sobrenatural para hacer cosas, ¿verdad? Entonces, una vez aclarando esto, podemos entender que el Espíritu sobre un hombre habla de la unción, ¿sí? La palabra unción o ungido es la misma que se utiliza en el hebreo como Mesías y en el griego como Cristo. Ambas significan ungido, ¿verdad? Entonces, aquí David había sido ungido. David dice en la palabra de Dios que lo ungieron. Fue Samuel a ungir al nuevo rey de Israel y ya sabemos la historia, presentaron a todos sus hermanos y todos sus hermanos, pues dijo Dios, ninguno de ellos. Y entonces mandó a traer a David, que no lo habían tomado en cuenta por ser un chamaco, por ser un pastor de ovejas, y entonces Dios lo unge y lo hace, ya al ungirlo, lo está revistiendo de un poder sobrenatural, ¿no? Y entonces hablamos de eso. También aquí habla de Saúl, ¿verdad? Dice que Saúl se presenta con, más bien David se presenta con Saúl, y ahí Saúl le da algo que es importantísimo para que pueda un ungido actuar. El hecho de que nosotros tengamos una unción y una capacidad especial para hacer cosas, no quiere decir que las tengamos que hacer o que las podamos hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces hay personas que son ungidas, ya fueron ungidas, fueron revestidas del poder del Espíritu Santo, tienen incluso poder para hacer milagros, sanidades, cosas sobrenaturales, y entonces andan por ahí con sabor así que de gira, en las iglesias haciendo y deshaciendo, pero vamos a ver que los ungidos, para poder actuar, necesitan necesariamente de la autorización, ¿verdad? ¿De quién? Pues de Dios, primeramente, pero también de la autoridad, de su autoridad. Aquí, por ejemplo, yo quiero que resaltemos lo que pasa con David.
dice que se presenta delante de Saúl, ¿va? Sí. Se presenta delante de Saúl y Saúl le hace que se mida la armadura, pues no le queda. Al principio Saúl dice, no vas a poder, eres un chamaco, ¿no? Y este es un hombre de guerra, desde su juventud ha estado en la guerra. Pero David insiste y dice, no, yo puedo, o sea, yo sé que dentro de mi capacidad humana no puedo, pero hay una capacidad que Dios me da, y habla de los osos que mató, de los leones que mató, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces viene Saúl y al final le dice, bueno, está bien, ve, y que Dios esté contigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si Saúl le hubiera dicho, no vas a ir, y David se enfrenta al gigante aún a sabiendas de que Saúl le dijo, no vas a ir, ¿tú qué crees que hubiera pasado? No, pues hubiera cambiado la historia, ¿no? Porque se Ajá. hubiera brincado la autoridad del rey, ¿no? Que era Exacto. Saúl. O sea, te das cuenta, tenía la unción, Ujú. pero necesitaba la aprobación de su autoridad, en este caso. Sí. Entonces hay algunos que tienen la unción y no tienen la aprobación de la autoridad. Ujú. Entonces eso, de alguna manera, aunque puedan lograr cosas, ya no lo están haciendo en el nombre del Señor. Solo es el poder que está actuando en ellos, porque los dones dice que son como Irrevocable. irrevocables, ¿no? Entonces, de alguna manera, pueden hacer cosas, pero no quiere decir que sea algo que agrade a Dios. Entonces, el primer punto que tenemos aquí, que queremos mostrar, es que los ungidos actúan con confianza, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le daba la confianza a este David para ir en pos de ese filisteo? ¿Cuáles son las cosas que crees que le daban esa confianza? Pues bueno, hace rato usted mencionó, él tenía, sabía la identidad que Dios le había dado, porque, pues, los versos que leímos dice, David le dijo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Creo que eso, pues, nos da a entender que David primeramente sabía quién lo había llamado y la tarea que él tenía. O sea, sabía exactamente su identidad. Después yo creo que menciona aquellas, anécdotas que él tuvo, ¿no? Con los osos, con los leones, pero algo muy interesante que usted también dijo, pues reconocía, pudo, yo creo que algo una característica que admiro mucho de David es esa honra que siempre tuvo, ¿no? Con el rey. Y Con la yo creo autoridad. que eso le catapultó a ser el hombre que Dios le permitió ser. Entonces, creo que primeramente esa confianza provenía de la identidad que David tenía como... Porque no se presentó como el ungido, no se presentó como, pues yo ya voy a ser el próximo rey, sino sabiendo que el Señor le había llamado, ¿no? Sí, o sea, su confianza estaba basada en dos cosas, ¿no? Primero, ya Samuel lo había ungido. Uh-huh. O sea, tenía el respaldo de Dios porque ya él había sido escogido y Dios había derramado su aceite sobre él, que representaba el Espíritu sobre él. Tenía el poder, esa autoridad, tenía esa capacidad sobrenatural para hacer cosas. Pero la otra cosa que también le dio confianza es de que su autoridad, decíamos, le empujó y dijo, órale, pues, ve, ¿no? Sí. Ve. A lo mejor incluso la autoridad no tenía ni tanta confianza en David. Yo creo que dijo, pues ya, vamos a ganar tiempo, ¿no? Y que lo destroce a y después ya vemos qué pasa. ¿Qué hacemos? Pero en realidad le dijo, ve, y que Dios esté contigo. Esas dos cosas le dieron mucha confianza a David, ¿no? Aquí también es importante, tú decías una cosa que sobresale de David. Siempre, en toda la Biblia donde aparece David, siempre un hombre que supo honrar a la autoridad. Uh-huh. Y eso Dios lo respaldó siempre. O sea, Dios amó y ama al hombre que reconoce su autoridad. Incluso hasta la autoridad secular. Porque hay algunos que es bien fácil que hablen de la autoridad, que ataquen, que critiquen a la autoridad. No quiere decir que la autoridad esté bien siempre. Y no quiere decir que tú no puedas hacerle observaciones a la autoridad.
pero siempre tus observaciones deben estar dentro del marco del respeto y de la honra a la autoridad. Hay algunos que solo honran al que está hasta arriba, ¿no? A la máxima autoridad. Y a los demás, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hablaba una persona de un apóstol y hablaba como que muy feo de ese apóstol y yo dije, no, es que nomás porque no era de su misma cobertura, se atrevía a proferir palabras sobre otro apóstol que fuera de la cobertura que tenía. Entonces, eso es no entender el principio de autoridad. Cuando nosotros entendemos el principio de autoridad, nos honramos a la autoridad y nos sujetamos a ella, sin importar su apariencia, su educación, su posición social, eso nada, no importa. Tú sabes que es autoridad y tienes que honrarla y respetarla. Incluso uno como pastor, yo me pasa muchas veces, hay veces que trato con otros pastores, con ancianos, y entonces si a veces yo sé que un anciano dio una indicación, en teoría el pastor está en posición por encima del anciano, ¿no? Pero si aún el anciano da una indicación y yo me enfrento a esa indicación y me doy cuenta que la dio un anciano, yo respeto esa indicación. ¿Por qué? Porque estoy honrando esa autoridad. Yo les decía a algunos hermanos, ¿no? Algunos líderes que luego se acercan a mí me dicen, es que mira lo que hizo esta autoridad o aquella autoridad, ¿no? Y le digo, mira, tú tienes siempre que sembrar honra. Por ejemplo, alguien llega a ti y te habla mal de una autoridad, tú debes sembrar honra. Y sabes qué, no, tú honra y respeta a esa autoridad. Sí, a lo mejor se equivocó, pero tú no le faltes al respeto. No deshonres a esa autoridad. Eso lo que tú estás haciendo es sembrando honra en ese corazón. Y a lo mejor no lo vas a cosechar en él, pero si tú tomas esa actitud siempre de sembrar honra en el corazón de las personas, entonces cuando a ti te enfrentes tú en una situación donde tú incluso has cometido errores, la demás gente siempre va a honrarte porque tú sembraste honra, ¿no? Esto es muy importante. Creo que David es una de sus principales características. Él fue porque Dios lo autorizó al ungirlo y porque Saúl lo autorizó el día que le dijo, ve y que Dios esté contigo. ¿Te das cuenta? Ya iba con mucha confianza, ya tenía el respaldo de Dios y el respaldo de su autoridad inmediata. Entonces, cuando tú tienes el respaldo de Dios y el respaldo de tu autoridad, entonces tú puedes hacer grandes cosas. Pero si solo tienes a lo mejor de alguna manera, porque esto puede ser engañoso, dices, es que yo tengo el respaldo de Dios y no me importa lo que los demás digan. Suena muy espiritual, ¿no? Sí. Pero no es correcto, no es bíblico. O sea, Dios puso a la autoridad aquí en el mundo para que tú la honres y tú la escuches. Incluso habrá veces en que la autoridad vaya en contra, no te permita hacer cosas que Dios te ha dicho que hagas. Tú respeta esa autoridad y honrala. Porque a veces puede ser que Dios se esté probando en tu corazón. Está diciendo, a ver, yo ya le dije que haga esto, pero ahora voy a poner a su autoridad que le diga que no, a ver qué actitud tiene. ¿No te parece interesante? Sí. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque quiere probar tu corazón. Incluso cuando la autoridad se equivoca, entonces en realidad Dios está probando tu corazón. A ver cuál es tu actitud ante una autoridad injusta o que comete errores. Y ahí dependerá mucho de lo que tú hagas para que Dios te use o no te use. ¿Cómo ves? Esa parte es muy interesante porque Dios le había dado y había ungido a David, ¿no? David ya sabía había una palabra sobre David, entonces David la creyó, pero algo que usted dijo muy interesante, lo que puede, digámoslo de esta manera, destapar que el Señor pueda aprobar
o manifestar su gloria, su poder, tu ministerio, el área donde te estés desarrollando, va a ser que tanto le vas a honrar la autoridad, ¿verdad? Porque es sencillo, recuerdo cómo eh, si no puedes honrar a las personas que ves, ¿no? Y usted dijo un punto muy importante, hay personas, quizá la autoridad para ti puede ser arbitraria, puede ser injusta, puede ser que estén haciendo mal, y si tu labor va a ser de juzgar, pues ese no es el camino. Ese no es el camino yo sé que si Dios te dio una palabra, creo que el camino para llegar al cumplimiento de esa palabra es honrar la autoridad que tienes por delante, porque eso fue lo que esta parte de la palabra nos enseña, ¿no? Y que David practicó durante toda su vida, siendo que enfrente de él tenía una autoridad pues sí muy arbitraria, ¿no? Y lo quería matar, o sea, él tenía, si vamos a pensar humanamente, tenía los argumentos, pues necesarios para decir, pues yo no voy a honrar a alguien que me quiera matar, ¿verdad? Y a veces nosotros somos más, por menos cosas, deshonramos la autoridad que fue puesta por Dios mismo. Entonces, eso me parece muy interesante, pastor, cómo es que el Señor le permite, le da la palabra, pero después lo envía con su rey. A ver, lo que usted dijo fue muy interesante, ¿no? A veces ya está la palabra, pero bueno, ahora vas a poner en práctica pues la oposición, y no cualquier oposición, la oposición quizá de tu misma autoridad, ¿no? Digamos la oposición por decir algo, pero es realmente a veces Dios probando tu Exacto. fidelidad. Así, y fíjate que hay algo muy padre en esto. Vino David delante del filisteo y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, o que es el líder de los escuadrones de Israel, ¿no? Pero por ejemplo aquí yo quiero que veamos esto, él estaba ya confiado que había un completo respaldo de Dios sobre él. Uh-huh. Si él hubiera ido solo con la unción que le dio Samuel y no la que le da su rey, no hubiera podido decir eso. ¿Sí me explico? O sea, es tan importante eso que David dice, bueno, tú vienes conmigo ante mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo con todo el respaldo de Dios. ¿Sí me explico? Vengo todo el respaldo de Dios porque ya me ungió Uh-huh. y aparte mi autoridad me ha dado luz verde. ¿Sí te das cuenta que es diferente? Sí. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos la confianza que tenía David. David tenía la confianza plena porque estaba haciendo las cosas dentro del orden. Hay personas que se sienten muy confiadas y no se dan cuenta que están fuera del orden. Uh-huh. Y a lo mejor pueden tener victorias momentáneas o incluso lograr cosas, pero lo dice ahí en Gálatas capítulo 6, dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero si siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, aparentemente tú estás logrando cosas con el don que Dios te dio, pero si no viene con el respaldo de Dios a través de estas dos cosas, la autorización de tu autoridad, valga la redundancia, entonces esos logros serán efímeros, se desaparecerán, porque estás sembrando para tu carne, no para lo del espíritu. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante que tenía David es que, y esto es el punto número 2 del cual yo quiero hablar, es la fe del ungido. O sea, ya tenía confianza porque tenía el respaldo de Dios. Estaba atrás de él todo un respaldo. Pero ya que tienes esa confianza, debes también tener fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1, ¿no? 11.1. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza Uh-huh. de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En dónde ves, en este pasaje que leímos, dónde ves la convicción de lo que estaba esperando David y la certeza de algo que no veía, pero que estaba dentro de su corazón ya como algo hecho? ¿Dónde se ve? ¿Tú dónde lo ves?
Lo veo en las palabras, es el verso, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Ahí David confesando, es el verso 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces te das cuenta, ahí está la confianza. Ahí está la confianza de David. Dice, hoy yo voy a ver tu cabeza cortada, ¿no? Sí. O sea, está afirmando algo porque tiene fe, tiene una convicción. El temor, fíjate que el temor es exactamente lo contrario, o podemos decir que es lo mismo que la fe, pero en sentido contrario. Opera de la misma manera. Opera de la misma manera, o sea que el temor es la como el combustible ajá. de... Dice que la fe es la certeza, ¿no? Sí. El temor también es certeza. Sí, de algo que no estás viendo. Ajá. Y también es la convicción de algo que no ves. Entonces, cuando tú tienes miedo es porque estás diciendo, es que me va a matar, ¿no? Es que me va a destruir, es que voy a parecer muerto allí. Estás teniendo una confianza y una certeza de algo que no estás viendo, pero en el sentido negativo. Cuando tú hablas de la fe, estás hablando de cosas que son muy parecidas, pero que son opuestas. Entonces, la fe es la certeza. ¿Qué le dijo el gigante a David? Le dijo lo mismo, ¿no? Sí. Yo te voy a matar y te voy a destrozar y te voy a dar de comida a tu cuerpo a las aves. Eso es lo que le dijo. O sea, él peleó también con sus armas espirituales, que era el temor. Tratar de declara cosas para intimidarlo. Sí. ¿Y cómo vence David esa intimidación? Con la fe. Con la misma arma. Son armas muy parecidas, ¿te das cuenta? Sí. Y entonces David vence con su arma, que es la fe. Y le dice, no te equivoques. Aquí el que va a acabar sin cabeza eres tú, ¿verdad? Y yo le voy a dar la carne tuya y la de los filisteos se los voy a dar a los aves. ¿Te acuerdas? Están peleando con armas espirituales. El arma de Satanás es el temor. Y es casi idéntico al arma del cristiano, que es la fe. Si tú vences el temor con la fe, entonces vas a salir victorioso en esa batalla. Sí, amén. ¿Cómo ves? Esa parte se me hace muy interesante, pastor, porque esa comparación del temor con la fe, ya muchos, tal vez tú que nos estás viendo, porque todos experimentamos eso, ¿verdad? El temor es algo que todos podemos o hemos experimentado a cualquier cosa, a cualquier situación. Sin embargo, esa comparación que hizo me parece excelente porque funciona de la misma manera. Entonces, David decidió por la fe, porque enfrente tenía, pues sí, un gigante. Literalmente tenía una persona que lo amedrentaba y que tenía todo en contra. Para empezar, pues él nunca había peleado, ¿verdad? Con un tipo de persona así. Sin embargo, tenía todo en contra. El temor muchas veces te hace ver las cosas de una manera como... sobredimensionada. Sí, ¿no? Como que distorsiona la realidad. Cuando la fe lo que nos invita a hacer es tener la convicción, la certeza de que primeramente, pero bueno, dicho sea de paso, antes hay un proceso, ¿verdad? De la honra, de la obediencia, del llamado de Dios. Y quisiera leer, pastor, Hebreos 11:3, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es otra definición, ¿verdad? También en la fe nos invita siempre a dar pasos y no mirando nada. Exacto, dice que lo que se ve fue creado por lo que no se ve. Y es cierto, por ejemplo, si tú ves un gran edificio, una torre gigantesca, eso primero estaba en el corazón del arquitecto, del ingeniero, ¿no? No existía. Sí. Pero ¿de dónde surgió de la idea de lo voy a lograr? Y no tuvo obstáculos y lo hizo. Al final las cosas que se ven son producto de lo que no se ve. Pero bueno, al final
quisiera terminar hablando del testimonio, ¿verdad? Del testimonio. Pero antes, ahorita que se me vino a la mente, no quiero dejar pasar esto. La fe debe estar sustentada en lo que Dios te ha prometido. En su palabra. En su palabra, ¿sí? Esto es importante porque si tú vas de una manera valentona a enfrentar los problemas y nomás por así fanfarronamente, eso no es fe. Sí, ¿no? ¿Sí? Eso está sustentado en el orgullo, en la soberbia, no. La fe tiene que estar sustentada en las promesas de Dios. Por eso es que David dice con Sama, Dios te va a entregar mi mano. Porque tú deshonraste a Dios. Porque tú creíste que podías ofender a Dios y ofender a su pueblo. Si te das cuenta, entonces, Sí. son producto de lo que Dios dice, de sus promesas. La fe está sustentada en eso. No en las valentonadas, ni en tu orgullo, ni en tu soberbia. La fe está sustentada en las promesas que Dios te ha dado en su palabra, ¿no? Sí, y por último, vamos a ver el testimonio del ungido. Esto es importantísimo. La Biblia habla del testimonio. El testimonio es la base en la cual se sustenta la fe. Dice, Dios dio testimonio el día que creó toda la tierra, que Él lo había creado. Se despertó Adán y Eva, ellos no lo vieron, sin embargo les dijo, yo lo hice, dio testimonio, yo hice todo esto. Y ellos debieron haber creído al testimonio que Dios le daba. Dios dijo, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Ese es un testimonio que Dios estaba dando. Ellos no creyeron al testimonio de Dios. Entonces, a partir de ahí, pues el hombre se desvió. Pero de ahí en adelante, Dios siempre quiere que nosotros demos testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Por tanto, aquí David, una de sus principales motivaciones era dar testimonio del poder de Dios. Porque dijo, yo no vengo a ti con espada, ni con lanza, ni con jabalina. Vengo en el poder de Dios. Y si tú me ves, a lo mejor no soy un guerrero, no tengo armas, no tengo escudos, ni siquiera tengo ¿cómo le llaman al escudero? Porque también aparte del Goliat estaba su escudero, eran 2 contra 1. Entonces, pero vengo sustentado en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, él se respaldó en lo que Dios, el testimonio que Dios dio. Y así dio testimonio al mundo de lo que se puede lograr cuando te respaldas en Dios. ¿Cómo ves? Sí, amén, totalmente de acuerdo. El fundamento es la palabra, ¿no? La fe viene a través de todas las promesas y de toda lo que lo que podemos leer en la palabra de Dios. Eso es lo que va a alimentar nuestra fe. Por eso, pues queremos decirle a todos ustedes que sea cual sea el gigante, sea cual sea la situación, la necesidad o el problema, pues primeramente presentémonos y delante de Dios y hagámosle frente a esa necesidad, a ese gigante, embestidos del poder de Dios, de la autoridad que Dios nos ha dado, pero también reconociendo su soberanía y el poder que la palabra de Dios ejerce sobre nosotros, porque es su palabra la que nos va a sustentar, la que nos va a animar y la que nos va a sacar a flote, porque al final dice ahí mismo los versículos que leímos, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Ajá, ahí es cuando está dando testimonio, ¿no? De Dios. Está diciendo, mira, aquí no son, en esta batalla no valen las armas, ¿verdad? Humanas, sino que vale el respaldo que Dios te dé. Si Dios te respalda, no hay nadie que te pueda hacer frente. Esto es un testimonio que permanece por los siglos. Ahora nosotros aquí estamos y creemos en ese testimonio que dio David, porque vimos el respaldo de Dios. O sea, él dio testimonio y después Dios lo respaldó. Lo respaldó. Y al respaldarlo, confirmó lo que Dios
lo Sí. que David había dicho. Aquí las batallas se ganan con el respaldo de Dios y no con armas físicas. No es como dice en Eclesiastés, ¿no? Que no es de los valientes la victoria, ni de la fuerza, sino que de Jehová. Él es el que da la victoria. Al final dice también en Proverbios, dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Así es, amén. Pastor, pues vamos a invitar a la gente, tal vez tú que nos estás viendo nunca habías escuchado acerca de esta historia, de lo que narra la palabra de Dios, que es la Biblia, y queremos invitarle a todos ustedes que nos acompañen a hacer una oración. El pastor nos va a hacer favor de guiarnos en esta oración. Solamente te vamos a pedir que cierres ahí tus ojos, que te concentres. Vamos a acompañarte en esta oración. Adelante, pastor. Muy bien, vamos a orar y yo quiero que ahí medites en lo que hemos hablado. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. Entonces hoy por fe tú puedes abrir tu corazón y decirle al Señor que entre a tu vida. Ya no esté solo contigo. Sé que a lo mejor tú has dicho, bueno, es que Dios siempre está conmigo. Yo hablo con Él y todo eso, pero Dios no solo quiere estar contigo, Dios quiere estar en ti. Y cuando Él entra en ti, hay un renacimiento. Entonces ahí cierra tus ojos y dile así al Señor, Señor Jesús, yo creo que tú tienes el poder para renovar mi vida. Yo creo que tú has venido a este mundo para darnos vida, para darnos vida en abundancia. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Yo abro mi corazón en esta tarde y te pido que tú entres a morar en él. Yo confieso mis pecados, confieso mis errores, todos los errores que he cometido y todos los pecados. Reconozco que he estado mal, pero también creo que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Hoy yo te recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Bueno, pues tú que has hecho esta oración, queremos pues darte un seguimiento, queremos conocerte, saber de ti, qué es lo que piensas. Para eso van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo de nuestra pantalla el número telefónico, así como las redes sociales en las cuales te podrás poner en contacto y pues nos gustaría mucho saber de ti. Estamos llegando al final de este programa. Pastor, algo que a manera de conclusión, algo que quisiera dejar en el corazón de la gente. Bueno, hablamos de tres cosas importantes. Hablamos sobre la importancia de tener confianza para cuando vamos a enfrentar alguna situación. Y la confianza viene producto de saber que Dios te respalda, pero que también te respalda tu autoridad, ¿verdad? También hablamos de la importancia de la fe. La fe, una vez que tienes confianza, tu fe debe estar sustentada en lo que Dios te ha prometido. Y cuando tienes fe, entonces declaras cosas importantes. Declaras que ya tienes la victoria, no que la vas a tener, sino que ya la tienes. Y lo tercero sería que, ¿cuál es el propósito de todo lo que estás haciendo? Es dar testimonio de que Dios es real, de que Dios puede transformar las vidas, que Dios puede respaldarte cuando estás decidido a hacer su voluntad y que nada ni nadie puede oponerse a ti cuando tienes el respaldo de Dios. ¿Sí? Amén. Muy bien, pues creo que es muy claro esta historia de David que hemos hablado durante todos estos programas. Esta serie ha estado pues muy interesante y va a seguirlo siendo. Quiero recordarles, esta semana, Pastor, estamos de celebración. Ajá, Se avecina nuestro evento, jueves, viernes y sábado. Todo el día estaremos, habrá talleres, plenarias, te invitamos, prolongación Tláhuicas,
número 15. Estás cordialmente invitado, estamos en aniversario, estamos en nuestro seminario Conquistando a las Naciones y pues bueno, te repito, todo el día, jueves, viernes y sábado de esta semana estaremos aquí compartiendo y nos dará mucho gusto saludarles y verles por acá. Pastor, pues ya llegamos al final de este programa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos invitado, esperamos estar más seguido por aquí. Que así sea. Y pues bueno, que Dios les bendiga, un saludo cordial a todos ustedes, nos vemos la próxima ocasión, esto fue Levántate y Resplandece.